Catedral de Toledo se comienza un poco más tarde. La primera piedra se pone en el 1226. Hay toda una secuencia cronológica para entender por qué el arzobispo de Toledo tiene unos privilegios que otros no tienen. El proceso se inicia en el 1085, año en el cual se reconquista Toledo. Al año siguiente, el monarca restaura el culto cristiano, y lo hace en la mezquita mayor, que a su vez había sido la gran iglesia visigoda toledana. Cuando hay un lugar sagrado, es de esa condición para todas las culturas y civilizaciones. El monarca se compromete a respetar la mezquita mayor, pero al año siguiente cambia de opinión. En 1088 se alía con el Papa Urbano II, y el 15 de octubre se pronuncia una bula papal, mediante la cual se le da a Toledo la primacía espiritual sobre el resto de ciudades de los reinos peninsulares, así como el privilegio exclusivo del uso del palio. En paralelo, el monarca concede a Toledo una enorme cantidad de tierras que suministran una economía fuerte para la catedral. Esta, además, se convierte en terrateniente, recibiendo muchos impuestos. Cronología. SSI. En 1226 se pone la primera piedra. SSI. Se cierran las naves más occidentales y se construye el claustro y el espacio para el coro. SXV. Se rompe la girola exterior, las capillas radiales, para construir la capilla funeraria de Álvaro de Luna. También se termina la construcción de la portada principal. SSI. Se hace la sala capitular, 1509, y se construye la capilla mozárabe, 1514. SSI. Se construye la capilla del sagrario y se retoca la sacristía. SSI. Se vuelve a romper, en este caso, la girola interna, para construir el transparente de Diego y Narciso Tomé. 1800. Se hace la puerta llana, en la nave lateral, para dar un acceso a nivel de calle. Análisis. De las tres catedrales clásicas, es la más ancha. Tiene 56 metros de ancho, 45 de alto y 120 de largo. La población acoge a los mudéjar, y para ellos, la construcción gótica fue extraña e incomprensible. Para entender por qué surge una catedral gótica en Toledo, hay que entender que responde al capricho personal del arzobispo Jiménez de Rada. Este estudia teología y diplomacia en la Sorbona, y supo apostar por lo radicalmente moderno. En 1226, en presencia de Fernando III, se coloca la primera piedra. Hay dos fases constructivas, con un maestro cada una. Maestro Martín, 1226-1234. Dura 8 años. Da la pauta inicial del alzado y construye parte de la cabecera. Hay un parón constructivo, y en 1248 entra Petrus Petri, verdadero artífice de toda la traza que caracteriza a la catedral. Morirá en 1291. Al ser un maestro hispano, hace que la Catedral de Toledo sea la única de las tres clásicas que tiene influencia islámica, sobre todo en los triforios. Diseño de Petrus Petri. Planta basilical de salón. El crucero no sobresale en planta, aunque sí en altura. Tiene 5 naves, describiendo un triángulo muy marcado. Hay un único tramo en la cabecera, y a partir de ahí se pone el altar mayor, siendo la catedral más hispana pues tiene la cabecera menos desarrollada. La girola es doble. En la girola externa se ponen 15 capillas radiales que se alternan, 7 circulares y 8 cuadradas. El crucero tiene una sola nave. La cubierta es la bóveda tripartita sobre tramo rectangular. Las influencias de este plan son básicamente de Bourges. Petrus Petri da una solución magistral a la cubierta de la girola. La girola es doble, con tramos trapezoidales cubiertos con bóveda de crucería, alternando tramos X, Y. Es la primera vez que se hace en España y su finalidad es que no se abran grietas. La catedral de Toledo era muy oscura por dentro. La luz solo entraba por la cabecera y el crucero. En el SSBI se romperán los clementos de la bóveda, y el transparente hace visible simbólicamente la presencia de Cristo en la Eucaristía. Al exterior, se desarrolla el mismo sistema de división de fuerzas que viene desde el interior, donde están todas las cargas. Las cargas se reparten al exterior como un abanico mediante todo un sistema de contrafuertes y arbotantes. La capilla circular corresponde al tramo cuadrado del trapecio, y la cuadrada al tramo triangular. Petrus Petri consigue así que se pueda romper en un futuro el clemento, que no es más que un relleno, y se pueda construir más si se quiere. Es la única catedral española con este modelo, que luego imitará Cuenca. Alzado. Bipartito el que se hace en el S-Shift, es decir, en todos los tramos de la nave principal. El triforio se ha calado, integrándose al ventanal. En el resto de la catedral el alzado es tripartito. Toledo es la única cuyo núcleo del soporte es una columna gigantesca, con un zócalo poligonal.
Este núcleo está rodeado por columnas que aguantan las cargas verticales de la bóveda. El capitel se envuelve en una cinta que unifica todo ese soporte acantonado. La influencia islámica se deja notar en los triforios de algunas zonas. Capilla mayor. Ha sufrido alteraciones ornamentales, pero mantiene la estructura. Arco de herradura apuntado entrecruzado polilobulado, que describe una especie de X. Este entrecruzamiento procede de la maksura de la mezquita de Córdoba. Tenemos una influencia califal. Giola. Secuencia de 6 arquitos de herradura polilobulados. Brazo este del crucero. Aparece el arco apuntado de herradura trilobulado. Portada norte. Es la más antigua, de la primera mitad del S-Shif. Se le denomina la puerta del reloj de la chapinería. Tiene escultura en el tímpano, distribuida en 4 franjas. Ahí se narra la vida de Jesús en la tierra, la muerte de María, y escenas del juicio final y la resurrección de los muertos. Aparece la Anunciación. En el parteluz aparece la Virgen con el niño. En las jambas hay imágenes de reyes y santas. Fachada occidental. Se fecha en el siglo XV, desde los primeros años hasta mediados de siglo. El plan original se componía de 3 portadas y 2 torres, que equivale en el interior a las 5 naves. Pero solo se levanta una torre, la de Anakin de Bruselas. La construcción de la otra se paraliza, y será ya el hijo de El Greco, de Manuel, quien cierre el cuerpo con la cúpula barroca, creando esa asimetría tan típica de la Catedral de Toledo. Torre, fue diseñada por Álvar Martínez, quien hace el primer cuerpo. Anakin de Bruselas hace una elaboración propia de este gótico, y pone el chapitel que la corona, siendo ya flamígero. Puertas. Izquierda. Puerta de la Torre o de las Palmas. Representa el infierno. Central. Puerta del Perdón. Se empieza en 1418 por Álvar Gómez. En el tímpano se representa el milagro que distingue a Toledo, la imposición de la casulla a San Ildefonso. En el parteluz aparece Cristo bendiciendo. En las jambas los apóstoles. San Eugenio y San Ildefonso son las esculturas que separan las 3 portadas. Derecha. Puerta de los escribanos, en cuyo tímpano se representa el juicio final. Puerta del crucero sur conocida como la Puerta de los Leones, llamada así por las figuras que coronan la verja. Está hecha por Anakin de Bruselas con Egas Koeman, ambos vienen de Países Bajos, lo que se plasma en la coronación de la Virgen que tiene influencia del ámbito flamenco. Fue totalmente rehecha en el barroco. Se inicia en 1255 y se termina en 1301. Está vinculada en una primera fase al maestro francés Enrique, que trabajó en Burgos y luego en León, así que ambas comparten elementos. De cabecera en adelante está hecha por Juan Pérez. De las 3 clásicas, es la más francesa pues es la que menos rasgos hispanos tiene. Pero también es la que menos influye en todo su entorno. Es la mejor catedral gótica del S-Shii reconstruida en el 19, con las teorías de restaurar el estilo. Planta. El crucero tiene 3 tramos y se une con la cabecera. Hay 3 naves, igual que en el crucero. La cabecera es muy profunda, rasgo típicamente francés. Hay una sola girola y 5 capillas absidiales poligonales. El coro se coloca al inicio de la nave, tras el crucero, rasgo hispano. En cuanto a las medidas, hay diferencias con respecto a la de Toledo. Largo, 90 m frente a los 120 de Toledo. Alto, 30, frente a los 45 de Toledo. Ancho, 29, frente a los 56 de Toledo. Esto hace que la imagen final de León parezca más alta y esbelta que la de Toledo, y eso es porque está equilibrada. Además, su triforio calado le da mayor luminosidad y esbeltez. El triforio es de composición binaria. A los lados se colocan 2 arcos ojivales muy esbeltos, lancetados. Fachada principal, es muy interesante. Juega con esos arcos lancetados. Es una portada triple, abocinada, que responde a la organización interna. Sobre ella se coloca una galería, un rosetón y un frontón. Las torres actúan de contrafuertes, por eso se separan del cuerpo central de la nave, conduciéndose las cargas allí con los arbotantes. El resultado es que queda enmascarada la labor de los contrafuertes con las torres.